Bueno, hoy vamos a estudiar derivadas por definición. ¿Cuál es la definición de derivada? Bueno, es este límite que está acá. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso dividido h. Esto que está acá nos va a dar la derivada de la función. La derivada se pone con este apóstrofe, es una de las notaciones que hay de derivada, es f' de x. Eso quiere decir que esto, f', esto quiere decir que es la derivada. ¿Sí? Es una función relacionada a la función original. A mí me van a dar una función f de x determinada, no sé, un polinomio, una exponencial, una función de las que conocemos, y me van a pedir que le calcule la derivada. Entonces yo teniendo esta función f, voy a tener que hacer algunos procedimientos para encontrar la f', la función derivada. Esta es mi función original y esto va a ser la derivada. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora, de este video, es cómo se hace para encontrar, para partir de la función original y obtener la función derivada. Hay, digamos, dos grandes clases de ejercicios que nos van a pedir. Uno es la derivada por definición. Esto es la definición de derivada. ¿Sí? Esto es la definición de derivada. Así que cada vez que me pidan una derivada por definición, me están pidiendo que calcule este límite. Y si solamente me piden que calcule la derivada, van a ver que hay un procedimiento para pasar de esta función a la función derivada. Hay un procedimiento, hay unas tablitas, hay, digamos, unos mecanismos un poco más sencillos que resolver el límite. Pero insisto, si me piden la derivada utilizando la definición, es esto lo que tengo que hacer. Si solamente me piden derivada, lo vamos a ver después más adelante, que es un poco más sencillo. Bien, entonces, esto, como dijimos, esto es la definición de derivada. Si yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, que mi función f de x es 3x más 5, y yo lo que quiero es calcular la derivada de 3x más 5, lo que voy a tener que hacer, o sea, a mí lo que me están preguntando es cuál es la función derivada, ¿sí? Esta es mi función, me están preguntando cuál es la función derivada. ¿Sí? Bueno, acá no se nota bien esto es un signo de interrogación. ¿Cuál es la función derivada? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El límite, porque lo vamos a calcular por definición. Entonces, voy a hacer, lo primero que convendría hacer para poder resolver esto es tener una especie de listita de qué necesitamos. Necesitamos f de x, bueno, f de x la tengo, f de x es 3x más 5. Después necesito esto, f de x más h. Bueno, f de x más h, ¿qué va a ser? Que donde yo tengo x, ¿qué voy a tener que poner? X más h. ¿Sí? Es reemplazar esto adentro del argumento de mi función. Entonces, en cada lugar donde yo tengo x, voy a poner x más h. Entonces, si mi función es 3 por x, va a ser 3 por todo esto. X más h. Más 5. Bueno, eso es, nada, más 5 lo subo. Entonces ya tengo f de x más h, y bueno, y el h es, me lo dan ellos, digamos, es el h es el incremento que tiende a ser. Perfecto. Muy bien, ya tengo los elementos. Ahora con esto ya puedo pasar a hacer el límite. Voy a hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es este, 3x más h, más 5, menos, ya hice esto, menos f de x. F de x es 3x más 5. Todo esto dividido h. Ahora lo que tengo que hacer es resolver ese límite. Me quedó un límite. Bueno, ¿qué hago? Bueno, en un límite como este lo que hago es sacar los paréntesis para ver qué puedo cancelar y qué puedo hacer. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0. Acá me va a quedar, distribuyo, ¿no? Distribuyo el 3, me queda 3x más 3h más 5 menos 3x menos 5. Todo esto sobre h. Muy bien, ¿qué hago ahora? Bueno, agrupo lo que tengo, las x con las x, las h con las h, lo que tenga. Acá tengo 3x, acá debo 3x, con lo cual estos dos se me pueden cancelar, digamos. Acá tengo 5, acá debo 5, así que estos dos también los cancelo. Y solamente me quedó el límite cuando h tiende a 0. Lo único que me quedó arriba fue 3h. 3h sobre h. ¿Sí? Es lo único que me quedó. Con lo cual, ahora, ¿qué clase de límite me quedó? Si yo reemplazo, cuando h tiende a 0 me queda 3 por 0, o sea, me quedaría 0, y abajo también, me quedó un 0 sobre 0. ¿Sí? Lo que decíamos, lo que mencioné hace un ratito. Siempre esto va a quedar como un límite 0 sobre 0. No sé si lo mencioné, me parece que no lo mencioné.
Estos límites, siempre cuando resolvamos la derivada por definición, siempre nos va a quedar una indeterminación 0 sobre 0, siempre. Y lo vamos a resolver como resolvemos siempre las indeterminaciones 0 sobre 0. ¿No? En este caso es muy sencillo, no tengo que factorizar, no tengo que hacer nada, porque como tengo una h arriba y una h abajo, solamente con cancelar, ya esto me queda resuelto y el resultado me da 3. Con lo cual, la función derivada es igual a 3. En este caso, la función derivada es igual a 3. En este caso nos viene una constante, a veces nos queda alguna x. Eso quiere decir que si la función es 3x más 5, la derivada es 3. ¿Sí? Ahí ya tenemos un buen ejemplo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Acá tenemos la definición. Acá en un costadito tenemos la definición de derivada. Y acá tenemos un ejemplo. Me piden que le calcule la derivada, o sea, me están pidiendo que le diga cuál es la derivada de esta función. Esta es la función, 5x cuadrado. Y me están pidiendo que le diga cuál es la derivada utilizando la definición. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esta fórmula. ¿Qué necesito para esta fórmula? Necesito f de x y necesito f de x más h. F de x ya la tengo. Vamos a ver f de x más h cómo lo escribo. ¿Qué es f de x más h? Es agarrar este x más h y ponerlo adentro de mi incógnita, digamos, de mi función. En este caso sería 5 y donde veo x pongo x más h. Todo esto al cuadrado. Hasta acá estaría, ¿no? Pero lo que conviene hacer en esta clase de ejercicios es, si yo tengo una cuadrática acá, un binomio al cuadrado, conviene desarrollarlo, ¿sí? Nosotros sabíamos la fórmula, cómo desarrollar este binomio, lo que conviene es hacer eso. Nos va a venir bien para después cuando queramos resolver los límites aquellos. Entonces el 5 lo dejo, acá abro un corchete y desarrollo este. Si desarrollo el binomio, me va a quedar esto que está acá. ¿Sí? El primero al cuadrado por el doble producto del primero por el segundo al cuadrado. Bien, tengo esto. Acá si quiero puedo también distribuir el 5, con lo cual me queda que f de x más h. Ven que solamente cambiarle la pinta, digamos, a la f de x más h original. Le cambio la pinta, ya me va a quedar algo un poco más. Acá me queda 10. 10xh más 10h cuadrado. Bueno, ahora sí, entonces tengo. Ya acá más chiquito que esto no lo puedo hacer, ¿no? No puedo sumar nada de esto porque este tiene x, este también, pero tiene un h, con lo cual no lo puedo sumar porque este está al cuadrado, este no. Este tiene h y este no la tiene, pero esta h está al cuadrado y esta no, con lo cual todos tienen como términos distintos, no los puedo agrupar. Más chiquito que esto no lo puedo hacer. Así que esto es lo más chiquito que tengo, y por otro lado, la otra cosa que sé, y aparte que es útil, es que esta es f de x. Con toda esta información, ya tengo f de x, tengo f de x más h, era lo que necesitaba, estas dos. Obviamente porque h es h, ¿no? No tengo que hacerle nada. Ya con esta información puedo agarrar y decir, bueno, resuelvo el límite. Límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de x más h. O sea, esto. 5x cuadrado más 10xh más 10h cuadrado. Menos f de x. Menos, ¿y f de x cuánto vale? 5x cuadrado. 5x cuadrado. Esto es un menos, que no menos. Chueco. Todo esto sobre h. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es resolver el límite. Sigamos. Me queda límite cuando h tiende a 0 de 5x cuadrado más 10xh más 10h cuadrado menos 5x cuadrado. ¿Sí? Lo que hice fue sacarme el paréntesis. Este x cuadrado que está negativo y este x cuadrado que está positivo lo puedo cancelar. Y acá, bueno, ya no puedo hacer nada, solamente lo que puedo hacer es, no puedo cancelar más, digo, ¿no? Lo que puedo hacer es bajarlo, me queda 10xh más 10h cuadrado sobre h. Si yo reemplazo, cuando la h tiende a 0, esto que está acá, todo esto va a tender a 0, este también va a tender a 0, y este de abajo tiende a 0. Con lo cual esto es 0 sobre 0. O sea, estoy en una indeterminación. La pregunta es, ¿qué hacíamos con una indeterminación 0 sobre 0? Este quedó como raro al principio, pero si nos ponemos a ver, el h tiende a 0, esta h también y esta h cuadrado también. Lo que hacíamos para poder resolver esto era o resolver la cuadrática o podríamos en este caso sacar factor común. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, voy a sacar factor común h. Esta h está acá y también está acá. Con lo cual puedo hacer el límite cuando h tiende a 0
y voy a sacar un factor común h. Si saco factor común h, me va a quedar 10x. Esta h ya la tengo acá afuera. Acá pongo un más. Acá pongo un 10. Este 10 que está acá. Y acá tengo h al cuadrado. Como yo saqué un h afuera y yo acá necesito h al cuadrado, necesito multiplicar esta h por otra h más para que me quede h al cuadrado. Así que lo pongo así. Y lo que hice fue sacar factor común. El primer caso factoreo. Todo esto dividido h. La h que ya tenía acá abajo. Ahora sí puedo agarrar y decir, bueno, esta h con esta h se cancela. ¿Sí? Y en particular, esto que está acá tiende a 0, porque el h tiende a 0. Y acá este 10x ya me quedó sin h. Con lo cual, el resultado de esto es 10x. ¿Sí? Porque el h se canceló, este tiende a 0, y lo único que me sobrevivió fue ese 10x. O sea que el resultado de este límite es 10x. O sea que la derivada de f, o sea, f', es 10x. Esto es lo que yo les decía antes. Después pueden llegar a dar, y es más, es muy común, que las derivadas nos den con una x como resultado. No nos da solamente un número, como pasaba en el límite, que solamente nos daba un número, sino que acá nos puede sobrevivir alguna x. Incluso pueden sobrevivir x al cuadrado o cosas por el estilo. Entonces, si la función es 5x cuadrado, la derivada es 10x. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Bien, vamos a hacer este. F de x es 3x cuadrado más 4x. Un poquito más complicado, como que vamos subiendo la complejidad. Un poquito más complicado que el anterior. Bien, lo mismo de siempre. Necesito f de x, que ya me lo dan, y f de x más h, que es lo que voy a calcular acá, algo así como cálculo auxiliar, para ver más o menos qué es lo que da. Donde está x, reemplazo por x más h, con lo cual acá me queda x más h al cuadrado más 4x más h. Acá a este binomio lo puedo desarrollar, con lo cual me queda 3 por x cuadrado más el doble producto de x por h más h cuadrado. Y a este 4 por x más h lo puedo distribuir el 4, me queda 4 por x más 4 por h. A este 3 también lo puedo distribuir, vamos a hacerlo para ver si me ayuda a eliminar algo. Me queda 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 4x más 4h. Bueno, acá me doy cuenta que este es x cuadrado, no hay otro x cuadrado con el que lo pueda juntar. Este es xh, no hay otro xh con el que lo pueda juntar. H cuadrado tampoco hay otro h cuadrado para juntarlo. X sola tampoco, porque la x que tengo está al cuadrado, acá está la 1, no tengo nada con quien juntarlo. Y el h este, 4h, tampoco tengo con quién juntarlo. Así que lo más chiquito, aunque parezca mentira, lo más chiquito que puedo hacer esta expresión es esto que está acá. Así que esto es lo que me voy a llevar para poder hacer mi límite. Y ahora vamos a hacer eso. Me lo traigo para acá para hacer el límite. El límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h. O sea, copio todo esto. 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 4x más 4h. Menos, por fórmula, f de x. Y f de x es esto. Hay que poner paréntesis, ¿no? Porque el menos va a afectar a todo. 3x cuadrado más 4x. Esa era mi f de x. Todo esto dividido h. Sigo copiando. ¿Qué hago? Esto lo bajo y trato de resolver esto. Hacer la distributiva con el signo. Así que lo demás lo bajo, no puedo hacer nada todavía. Bajo todo. Hasta que llego acá y distribuyo el signo. Entonces me queda así. ¿Sí? Distribuir el signo menos. Todo esto dividido h. Ahora sí, lo que empiezo a hacer es ver qué es lo que puedo eliminar, digamos, qué puedo cancelar, qué puedo reducir. Me doy cuenta que esta x cuadrado con esta x cuadrado la podría sumar. Tengo 3, debo 3, las puedo cancelar, me da 0. Después xh, no hay otro xh dando vuelta. H cuadrado tampoco. Pero 4x, sí hay otro 4x dando vuelta. Acá tengo un 4x y acá también. Este 4x y este 4x lo puedo sumar. Tengo 4, debo 4, también me da 0. Se me van y me queda solamente esto que está acá. Todo esto, ¿no? Lo que no está tachado, digamos. Bueno, vamos a copiarlo. Límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h cuadrado más 4h y nada más.
todo esto dividido h. Esto es lo que me fue quedando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? A ver si acá no me equivoqué en ninguno. 4x, esto es 4h. Está bien, perfecto. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si yo reemplazo con 0, este va a tender a 0, este también, porque todos tienen h, y este también. O sea que arriba me da 0. Y abajo, h vale 0. Así que me queda 0 sobre 0. Tengo que resolver esa indeterminación. ¿Cómo lo voy a solucionar? Sacando factor común como hicimos antes. ¿Sí? Voy a sacar factor común. Vamos a hacerlo acá abajo. Límite cuando h tiende a 0. Y voy a sacar factor común una h. ¿Sí? Voy a sacar una h. Y voy a decir, bueno, si yo tengo una h y necesito reemplazar por esto, digamos, a llegar a esto, necesito poner adentro del paréntesis un 6x. Copio un más, y ahora tengo que poner 3h al cuadrado. Pero ya tengo una h acá afuera, con lo cual pongo solamente 3h. Este más, copio este más. Acá necesito conseguir 4h, pero el h ya lo tengo, así que solamente necesito un 4. Y abajo necesito h. Bueno, joya. Ya acá puedo cancelar esta h con esta h. Y me doy cuenta que esto que tiene h tiende a 0. O sea que lo único que sobrevive de esto es 6x más 4. Eso sí sobrevive porque no tiene h. Así que este queda y este queda. Lo demás que tiene h, como h tiende a 0, se va. Y esta h con esta h la puedo cancelar. O sea que el resultado de este límite es 6x más 4. O sea que la derivada de mi función es 6x más 4. Esa sería la respuesta que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo la derivada de la función. Esta es la función y esta es su derivada. Y así es como se hacen. Estos límites son sencillos, son polinómicas bueno, fundamentalmente son polinómicas, grado 1 y grado 2. También se podría hacer con grado 3. Si esto sería una función cúbica, lo que habría que desarrollar acá sería el binomio cubo, ¿no? También la fórmula la sabemos, o se puede hacer distributiva. Nos va a quedar una cosa muy parecida a esta, pero más larga, digamos. No más complicada, pero sí como más cuentitas, ¿no? Más cuentoso. Pero esta es la forma de hacer cualquier, por lo menos que sea un polinomio, cualquier función derivada por definición de derivada, ¿no? Por límite incremental se le denomina también a veces esto. Así que bueno, hasta acá este videito. Después en el próximo vamos a ver la otra forma, digamos, de calcular derivada, que no es por definición, sino es usando unas tablitas y demás.